Buenos días a todos los que nos visualizan a esta hora a través de la señal de BPI cuando son las 11:20 minutos de la mañana, hora Caracas, Venezuela. Nosotros establecemos este presente contacto en vivo. A propósito de los trabajadores del sector de la salud, se pronuncian en contra de las medidas económicas que ha aprobado el presidente Nicolás Maduro y también en torno al Congreso de la Salud recientemente anunciado y realizado por el Ejecutivo Nacional. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Pablo Zambrano, el secretario ejecutivo de FETRASA. Bueno, en principio señalamos pues que el próximo jueves se hará una reunión interhospitalaria en el Hospital Jesús Llerena del Ídice. Igualmente la intergremial del sector salud está evaluando la redimensión de estas luchas por el hecho que es una necesidad. Igualmente tenemos que señalar que hemos visto al presidente Maduro en cadena nacional dirigirse al país hablando en materia de salud, y algo que nosotros queremos destacar es que todos los diagnósticos están hechos, todos. O sea, eso fue simplemente un acto político realizado por el presidente Maduro, que habló inclusive de realizar una constituyente sindical cuando él es patrono. Cualquier actividad de ese tipo de los trabajadores, somos nosotros los trabajadores que tenemos que decidir cómo se hace indistintamente de lo ideológico. O sea, el patrono es el que de alguna manera nos ha mantenido en crisis hasta esta fecha. Fíjense que yo considero que es algo indolente que después de que los trabajadores de la salud tenemos más de 2 meses solicitando soluciones al problema del salario, venga y decían que era mucho lo que pedíamos, decían infinidades de cosas, no había respuesta, y en las medidas económicas lo aumentaron en un porcentaje que creo que es el 6.000% el ingreso de los trabajadores. Entonces son cosas que le advertimos al pueblo venezolano, que vemos que hay indolencia en el gobierno. Otra cosa que queremos destacar es que hasta esta fecha, después de 2 meses que tiene casi el ministro de Salud, no ha habido ningún tipo de respuesta. Sigue la situación con el problema del insumo médico, el insumo de limpieza, el problema de la alimentación del paciente, el problema de las enfermedades endémicas que siguen desarrollándose, el problema de las fumigaciones, porque lo que es esas enfermedades como el chikungunya, como el dengue, como no hay el químico correspondiente o el veneno para fumigar, lo que vienen es extendiéndose y a paso de vencedores, como dirían ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pedimos los trabajadores y lo ratificamos? El salario digno, porque lo que han dado no es lo que nosotros aspiramos, y por supuesto el derecho a la salud y a la vida. Nosotros queremos atender a todo ciudadano que llegue a nuestros hospitales y darle una atención digna. O sea, que le presentemos, o sea, que logremos que ese ser que nos llega a nuestros centros de salud, nosotros tengamos el medicamento, que es un 80% la escasez, tengamos el tomógrafo, tengamos el reactivo para atenderlo, y eso hasta este momento no ha habido por parte del ministro ningún tipo de respuesta. De redimensionar la lucha, ¿de qué forma lo estarían haciendo? ¿Cuáles serán las próximas acciones? Bueno, la cosa que yo quiero manifestar acá es que se interpreta el paro también con la lucha de calle, que nosotros lo hemos combinado. Hay un paro, o sea, suspendidas las emergencias, se atienden las estrictas emergencias en los hospitales, las operaciones electivas. O sea, hay un paro que nosotros es parcial por el hecho de que trabajamos con la vida humana. En todo caso, lo que tenemos que redimensionar es la lucha de calle que tenemos que mantenerla por el hecho de que hemos demostrado de que la lucha pacífica, activa y constante da sus frutos. Eso lo hemos demostrado nosotros como trabajadores, y ese es el llamado que le hacemos también al pueblo venezolano. O sea, a este gobierno hay que exigirle, a los gobiernos hay que exigirle, los gobiernos son para gobernar, para solucionar. Y hasta este momento, ¿qué hemos nosotros tenido de respuesta del gobierno? Bueno, estas medidas que ha tomado el gobierno, en este momento lo que han generado es más inflación. Una de las cosas que queremos destacar es que nosotros vamos a empezar a cobrar el salario es para el 7 de septiembre, y ya hay una escalada de aumento de precios en el país, y todavía no han aumentado la gasolina dentro de las medidas económicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le hemos pedido al gobierno? La dignificación del salario, que significa que tiene que sanear la economía para que la inflación se detenga, y por lo que vemos, con estas medidas no se ha detenido ese proceso hiperinflacionario. Igualmente quiero destacar que la contratación colectiva debe ser cumplida, se debe cumplirse esa contratación colectiva. Y algo que quiero señalar es que en la actual contratación colectiva va concatenada con el salario mínimo nacional, que son 1.800 bolívares. Y entonces son porcentajes que tenemos nosotros conquistados, como la prima por hijo,
significa el 50% del salario mínimo, es la prima por hijo, hasta 3 hijos. Hasta 3 hijos. Fíjense. O sea, yo quiero que esto se vea con detenimiento. La antigüedad de los trabajadores comienza en el 10% y de acuerdo a sus años de servicio, cuando tiene más de 20 años, le tendría que otorgar el 60% del salario mínimo también. La profesionalización está entre el 20% y el 60% de acuerdo a los años de cada trabajador. La movilidad, que es el transporte, sería el 50% del salario mínimo. La productividad, el 60% del salario base, que es el señalado en el tabulador o la escala salarial. La exclusividad, el 70% del salario normal, o sea, incluido todas las cláusulas, sería el 70% más el salario mínimo. Y la protección y estabilidad familiar es una cláusula que es el 80% del salario mínimo. Con todos estos porcentajes, ¿cuánto daría en total? Bueno, ahí es donde vamos, pues, porque una de las cosas que le queremos decir al presidente es que se acuerde que el que da y quita, el diablo lo visita. ¿Ves? Porque estos porcentajes elevarían, es un cálculo que estamos realizando, pero podríamos hablar de un trabajador que podría llegar a un promedio entre, el más raso, entre 13.000, 14.000 bolívares soberanos. Entonces, por supuesto, ¿por qué advertimos? Porque en una visita que tuvimos en Guayana, en el estado Bolívar, un sindicalista afectó al gobierno, o mejor dicho, porque ellos no son sindicalistas, ellos son parte del gobierno y los nombra el gobierno a dedo, a la clase sindical patronal. Señaló, porque ellos allá en las empresas básicas tienen también porcentajes que nacen desde el salario mínimo y esos porcentajes le elevan su salario mínimo, valga la repetición. Entonces le dijo que no, que eso era lineal a los trabajadores, lo que causó la molestia de todos los trabajadores. Entonces nosotros lo que estamos advirtiendo es que tiene que cumplirse la contratación colectiva tal cual y como fue firmada, y los porcentajes conquistados deben ser respetados para los trabajadores. Para los trabajadores. No queremos que nos vengan con otro cuento de que tienen que modificarnos la contratación colectiva, porque los derechos son progresivos, y eso es constitucional. Ahora, señor Zambrano, hace instante usted habló de la lucha social, pero sin embargo pudimos observar una última manifestación a las afueras del JM de Los Ríos que ni siquiera salió de esa cuadra. De ahí en adelante el sector salud no ha salido más. Cuando usted habla de esto, lucha social, ¿qué otras convocatorias tienen de ahora en adelante? Bueno, eso precisamente hoy hay una reunión en la intergremial y nosotros tenemos que redimensionar esa lucha. Nosotros tenemos que, de alguna manera, porque la lucha no termina cuando vemos que el ministerio como tal, que es el órgano rector, no nos da una solución al problema. O sea, el ataque al problema asistencial es inmediato. O sea, la búsqueda de solución al problema asistencial es inmediato por el hecho de que se trata de la vida, de la enfermedad, del sufrimiento de un paciente. Y en este momento el ministro llegó, está ahí, y lo que hemos visto es puros actos políticos, que si la reunión esta que hicieron, el Congreso de la Salud, y eso fue un acto político. Agarraron unos trabajadores, los manipulan, los ponen a hablar, y bueno, a favor del gobierno, y resulta que la realidad que ellos viven, porque debo decir que ahí nombró el presidente a los médicos integrales. Bueno, los médicos integrales han protestado al lado de sus compañeros, que somos nosotros. Hemos protestado juntos porque la lucha fue más allá de lo ideológico. Y lo que se demuestra con todas estas manifestaciones que hicimos nosotros a nivel nacional y seguimos realizando, porque se siguen realizando, es que la lucha pacífica también da sus frutos. El gobierno no quiere dar su brazo a torcer, pero a medida de la escalada del conflicto de salud, al que también salieron los compañeros eléctricos, los compañeros telefónicos, la organización de los trabajadores de las empresas básicas, trabajadores petroleros también activos. Entonces el gobierno vio que venía esa fuerza laboral y buscó una respuesta a través de unas medidas económicas que estamos esperando que sus efectos sean, digamos, positivos. Pero lo que hemos visto hasta este momento es una escalada de alza de precios, de escasez, debido a los controles. O sea, las medidas no nos están generando esperanza, porque hay una escalada y de inflación, y nosotros lo que hemos pedido es la estabilidad del salario, es que cualquier medida que se tome conlleve a detener la hiperinflación, que es lo que nos viene haciendo daño. Y te pongo un ejemplo: cuando el gobierno tiró las medidas, llevó el dólar, o sea, devaluó la moneda inmensamente, y eso tiene que dar un resultado para devaluar la moneda como lo devaluaron, o sea, y quedó en unos 6 millones de bolívares en este momento.
Ajá, ahora el paralelo, que es el dólar que utilizan para comprar materias primas porque el Estado no tiene dólares, ya lo duplica. Entonces, por supuesto, si cuando vemos este tipo de acciones y ni siquiera todavía nos han dicho cuánto va a ser el valor de la gasolina, entonces, ¿qué vislumbramos? Que la escalada hiperinflacionaria va a ser mayor. Ahora, en estos días el presidente Nicolás Maduro se reunió con unos médicos comunitarios, hubo un congreso y los alababa, los aplaudía. Sin embargo, ustedes tienen más de 60 días alzando sus voces, pidiendo aumentos salariales, insumos médicos y no le han dado respuesta. Pero vemos al presidente aplaudiendo a unos médicos comunitarios. ¿Ustedes qué llamado le hacen a ellos también? Bueno, los médicos comunitarios, entre comillas, por supuesto habrá quienes están con ellos, pero hay una gran fuerza en esos médicos que está reclamando también soluciones y que nos acompañaron, inclusive que hicieron denuncias públicas. Recuerdo que cuando estuvimos allí en el ministerio, que fue un miércoles, médicos denunciaron inclusive hasta los cubanos. Ahí públicamente lo hicieron. Y con los que nosotros hemos conversado, están de acuerdo en que hay una crisis profunda en la que hay que buscarle solución. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno se hace el duro, es su práctica, se hace el indiferente, es su práctica, pero ahí está un pueblo reclamando, ahí está un pueblo trabajador reclamando que si el gobierno no da respuesta, simplemente va a seguir reclamando, se va a ir profundizando la protesta por el hecho de que lo que quiere el pueblo venezolano y el pueblo trabajador es un gobierno que solucione. O sea, el pueblo no quiere un gobierno que lo que hable es puro gamelote, que bla, 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 actos mediáticos, efectistas, y entonces resulta ser que seguimos con el problema del sector salud, las empresas básicas de Guayana prácticamente paralizadas, la empresa petrolera en decadencia permanente, el problema de la luz, que es el problema eléctrico y sus trabajadores con grandes problemas, la escasez, o sea, todo, o sea, hay una crisis generalizada en el país, tiene que ser atendida por quien gobierna, y nosotros lo que hemos dicho con mucha claridad, nosotros no es que estamos diciendo que se vaya o no, nosotros queremos que gobierne, que solucione, que este pueblo necesita, tanto el ciudadano de a pie como el trabajador, que el gobierno sea responsable, admita que tiene que buscar soluciones y si no las da, nosotros como pueblo tenemos el derecho a defendernos, es un derecho constitucional. En este momento, que eso lo dicen mucho ellos, que dentro de la Constitución todo fue la Constitución nada. Los que vienen permanentemente fuera de la Constitución son precisamente el gobierno del presidente Maduro. Hoy se demostró la violación fragante del artículo 91 de la Constitución cuando nos pagaban 5.000 bolívares de ingreso total y ahora lo llevaron a 1.800. Eso quedó demostrado ante el país. Ahora, hablando de estos 1.800, ya ustedes tienen una tabulación de cuánto va a pasar a ganar un enfermero 1, un médico 1, porque 1.800 es el sueldo mínimo, pero ¿cuánto pasan a ganar estos profesionales de la salud? Bueno, por eso te hablamos del cumplimiento de la contratación colectiva, por eso forma parte de eso. La escala y los tabuladores tienes que publicarlas el gobierno, que hasta este momento ni siquiera el salario ha salido en Gaceta. Entonces, prometieron el primer pago y dividir la primera quincena de septiembre en dos partes. Paga el 7 de septiembre la primera parte y la segunda el 15. Entonces, ¿qué nos preocupa a nosotros como trabajadores cuando vemos la escalada inflacionaria? Bueno, que si esto sigue como va, el 7 cuando cobremos vamos a estar igual que antes. ¿Ves? Porque es lo que estamos viendo dentro de lo que significa el proceso de las medidas económicas. Y esto lo digo porque ni siquiera el gobierno ha dicho cuánto es el valor de la gasolina. Que digan lo que digan, eso va a generar inflación. Ya nos aumentaron el pasaje a los trabajadores y todavía no hemos cobrado. Ya nos han subido infinidades de productos y todavía no hemos cobrado el nuevo salario. Entonces son cosas que tiene que prever el gobierno cuando toma medidas. Lo que dieron fue un bono creo que son 600 bolívares soberanos, que lo dan a través del canal de la patria, y eso tiene que haber sido depositado en las nóminas de trabajadores, no en el carnet, porque yo le he preguntado a infinidades de trabajadores, le he preguntado, ¿a usted le cayó el bono? Y me dice, no, Pablo, a mí no me ha caído nada. Entonces el gobierno dice, yo le di a 14 millones, bueno, publique los 14 millones para que los trabajadores que no lo hayan cobrado allá y lo cobren, porque resulta ser que entonces se convierte en una medida que simplemente del gobierno y ellos tienen la data de eso. Entonces, esos son los reales de todos nosotros. Entonces, si son 14 millones a los que le corresponde, los 14 millones tiene que dárselos. Un ejemplo, aunque el criterio nuestro es que tiene que ser depositado en la nómina de los trabajadores, porque le pusieron como una especie de
Bien, palabras entonces de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, quien rechaza entonces las nuevas medidas económicas dictadas por el presidente Nicolás Maduro. También indica que el próximo día jueves se realizará una reunión de la Intergremial de la Salud para redimensionar esta lucha social que han emprendido los trabajadores de la salud desde hace 3 meses. Nosotros estaremos muy atentos a lo que sigue ocurriendo con esta protesta de médicos y enfermeros, que ya lleva específicamente 3 meses exigiendo reivindicaciones laborales. Por el momento, los invitamos a que continúen conectados a nuestra señal y a continuación vamos con nuestra compañera Fabiola Mouso en Valencia, Estado Carabobo. Que hoy en día estamos viendo cómo se nos va a... Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.